Empezamos esta clase en la que te voy a compartir errores que te están impidiendo aprobar. Son errores comunes, es decir, que la mayoría de los estudiantes universitarios cometen casi que sin darse cuenta. Y si los evitas, te vas a ahorrar frustración, te vas a organizar mejor y vas a disfrutar mucho más tu etapa universitaria. No importa si estás trabajando y estudiando o exclusivamente te estás dedicando a estudiar, si sos mamá y estás estudiando, lo que te voy a compartir aplica en todos los casos y aplica para todas las carreras. Tengo experiencia enseñando a alumnos de diferentes carreras a organizarse para estudiar varias materias a la vez y estudiar sin estrés. Así que si te estabas preguntando, ¿servirá para mi carrera? Te adelanto, la respuesta es sí. Esta clase te sirve si sabes que hay algo que estás haciendo mal, pero no estás seguro de qué estás haciendo mal al momento de preparar tus materias. Por ahí te encontrás con que te está costando memorizar o tenés toda la motivación un día para estudiar y al otro no. También sirve si te cansaste de dejar de vivir, entre comillas, en el intento de aprobar exámenes. Si te encerrás durante la época de exámenes y dejas de hacer planes con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, de jugar con tu mascota, y eso te frustra, te hace sentir bajón, te aseguro que hay otra realidad y podés seguir viendo a tu familia, a tus amigos, jugar con tu mascota y disfrutar de otras áreas de tu vida mientras estás preparando exámenes y aprobando exámenes. También te sirve si te cuesta sostener el hábito de estudio. Si un día estudias 8 horas seguidas, pero después por una semana entera no tocas ni un apunte. Esta clase es de regalo, no incluye un grupo de alumnos, pero si tenés alguna duda del tema, no dudes en dejar tu comentario, que no te dé vergüenza, pregunta, porque estamos para aprender. ¿Quién soy yo? Por si es la primera vez que me ves. Mi nombre es Denise, soy profe universitaria, también tutora universitaria, me especialicé en neuroeducación y neuroaprendizaje para poder enseñarte a estudiar. También me certifiqué como coach en programación neurolingüística y coach de vida para tener más herramientas. Hago esto porque me encanta, creé Estudia tu cerebro para enseñar a universitarios a estudiar sin estrés. Me encanta cuando mis alumnos me dicen que pudieron estudiar varias materias a la vez sin estrés con las herramientas que les compartí. Me encanta leer que aprobaron y que consiguieron cosas que no se habían imaginado que podían lograr. También me gusta leer en comentarios en el contenido que hago para redes sociales que aplicando mis tips mejoraron en el estudio o aprobaron también. Escribí un libro que se llama Tips para estudiantes universitarios, en el que hablo también de técnicas de estudio y organización. Si buscas en internet, puedes encontrar entrevistas que me hicieron en diferentes medios de comunicación. Y creo que es importante recalcar que soy una estudiante universitaria recibida, así que te entiendo. Sé que estudiar no es solamente sentarse a leer, además de que estudié sobre cómo aprende nuestro cerebro para poder compartirte recomendaciones, herramientas y un paso a paso para que te resulte más amigable y más fácil y llegues a recibirte. Por experiencia propia sé que estudiar a veces puede ponerse difícil. No hace falta sufrir la etapa universitaria y me gustaría ahorrarte algunos aprendizajes que yo viví y sé que no todos tenemos la misma realidad. A mí, por ejemplo, me tocó hacer mi carrera universitaria estando becada porque yo estudié en una universidad privada, mi carrera no estaba en otra universidad y conseguí una beca, gracias a Dios, para poder hacer mis estudios
Eso implicó mantener un promedio, implicó mucho esfuerzo porque también vivía lejos de mi universidad, a 45 minutos en auto y a 2 horas en colectivo con transbordo, con esa incertidumbre de si llegás a horario o llegás media hora tarde o un poco más porque no sabes si el colectivo va a pasar o no. No tuve la situación más fácil familiarmente al momento de, de estudiar, em, porque bueno, me enfrenté con una enfermedad de una persona con la que convivía, así que imagínate que de a momentos me resultaba bastante difícil, pero siempre me gustó mucho estudiar. Y por eso cuando digo que podés organizarte mejor, sin importar tu situación, lo hago en gran parte también desde la experiencia. No tuve una experiencia edulcorada, sí tuve muchas cosas buenas, viví muchas cosas buenas y tuve apoyo para estudiar mi carrera universitaria, pero sé que a veces no es fácil, así que por eso te lo comparto, porque muchas veces llegan acá desde mi contenido en redes sociales y piensan que a lo mejor lo que yo enseño es únicamente para quienes tienen la situación más perfecta e ideal, pero no. Sea cual sea tu situación, sea que no tenés ningún problema o que sí, todo lo que enseño aplica. Así que vamos a lo que te importa, que son los errores al estudiar y la solución para dejar de cometerlos. Son errores, como te decía, comunes. Voy a ir nombrándolos, explicándote por qué son errores y dándote la solución. Toma nota, porque si me pones de fondo mientras estás haciendo otra cosa, no es que está mal, pero hay gran parte de lo que digo que te vas a olvidar y la idea de esta clase es que sea práctica, que te lleves varios puntos anotados para aplicar lo que te fui compartiendo, que no quede en el aire, en una clase más que escuchaste por ahí, no, sino que realmente apliques lo que te enseño para que veas cambios en tu realidad académica. Primer error, dejar el gimnasio. Muchas veces me cuentan cuando llegan a las tutorías, dejé el gimnasio. Y la verdad es que me hace falta, lo extraño, pero no sé cómo hacer. Me encerré todos los días a estudiar y aún así no consigo los resultados que quiero. Ahí viene el problema. Dejar el gimnasio no te cambia los resultados que vas a conseguir aprobando o desaprobando una materia. Eso tiene que ver con tu organización, con el método de estudio y de hecho dejar el gimnasio es un error porque aumentan tus niveles de cortisol, te estresas más, dejas de hacer algo que te gusta, que te hace bien a la salud y de hecho hacer ejercicio está comprobado por la neurociencia que te ayuda a liberar serotonina, que es la llamada la molécula de la felicidad, y eso impacta positivamente en tu estudio, porque si sentís menos estrés, te sentís más feliz, te concentras más, aprendes mejor. Así que es un error dejar el gimnasio. Y hasta te digo que está comprobado que hacer cardio 4 veces por semana, aunque sea 45 minutos, ayuda a la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? El nacimiento de neuronas nuevas. Sigo. Repasar 2 horas antes del examen. ¿A qué me refiero? No sirve de nada que solamente repases 2 horas antes del examen si no repasaste durante todo el resto del tiempo que estuviste estudiando. Nuestro cerebro para aprender necesita de 3 condiciones: repetición, relación y novedad. Si solamente repasas antes de rendir, te faltó repetición.
para guardar el contenido de estudio durante semanas, meses e incluso años, en la memoria a largo plazo. Por eso podés notar que si venís acostumbrado a solamente repasar un ratito antes, te cuesta recuperar al momento del examen lo que sabés, porque no quiere decir que no lo sepas, quiere decir que no lo guardaste como para recuperarlo con seguridad. Y además, repasar al último momento puede hacer que se te bloquee la recuperación al momento del examen porque hasta último momento estuviste guardando información y si la memoria está guardando información no puede recuperarla al mismo tiempo. Entonces, lo que tenés que hacer es repasar mínimo una vez por semana y dejar de repasar por lo menos 2 horas antes. Si te animás a dejar de repasar con más tiempo de anticipación, buenísimo, porque eso ayuda a que los contenidos, los conocimientos, reposen en tu memoria y después te resulte mucho más fácil responder las consignas en el momento del examen. Sigo, trasnochar tomando 5 tazas de café mientras intentás entender una hoja. Y te lo digo tomando yo un café en este momento. ¿Cuál es el problema acá? Primero, trasnochar. La memoria guarda la información durante el sueño. Eso primero, como para que no dejes de dormir. Segundo, el café no te quita el cansancio. El café hace que no te des cuenta de que estás cansado. Es otro efecto que produce en el cerebro, que tiene que ver con las hormonas. Así que te seguís cansando, pero no lo sentís. Esto hace que se te sume un agotamiento que después te dificulta recuperarte. Es mucho mejor que duermas bien y que cuando te despiertes sigas estudiando. Y justamente como tomar café lo que hace es que no te des cuenta que estás cansado, pero estás cansando lo mismo, si tenés desgaste cognitivo, por más que intentes entender una hoja, 5 horas, no vas a poder porque lo que necesitas es justamente recuperarte cognitivamente, descansando, haciendo una pausa, no tomándote otra taza de café y siguiendo. Así que es importante que te des pausas entre sesiones de estudio, que duermas la cantidad de horas que necesitas por noche en lo posible y que te des tiempo también a descansar cuando estás en época de exámenes. Eso te va a ayudar a memorizar mucho mejor la información porque vas a prestar más atención mientras estás leyendo, resumiendo y repitiendo. Y a la noche justamente es que rebobinamos, por así decir, todo lo que vivimos durante el día. Entre todas esas cosas, lo que estudiamos. Es más, te doy un tip extra que no está acá. Si podés repasar a la noche antes de dormir, muchísimo mejor, porque lo último que consumimos a nivel de información es lo que más impacta en nuestra memoria. Y eso hace que lo procesemos mejor y al otro día seguramente te vas a despertar recordando conceptos o incluso partes de lo que leíste. Otro error, intentar memorizar una unidad en un día. Y acá no me refiero a que no podés memorizar una unidad en un día, es decir, hacer el ejercicio de repetición del contenido, sino que hay que entender primero que la memoria no memoriza, valga el juego de palabras, no guarda la información como si fuera una impresora, ¿viste? Que vos la impresora le mandás el archivo y lo saca, todo de una. En realidad la información en la memoria se va guardando de manera progresiva. Esto quiere decir que del primer intento que hiciste para memorizar un texto,
vas a guardar lo que le resulte más relevante a tu atención en ese momento. Por ejemplo, repetiste 10 hojas, memorizás 5. Cuando repases, vas a ir guardando el resto de la información. Así que forzarte a memorizar una unidad completa en un día no hace falta, porque a lo mejor llegaste a repetir hasta el punto y coma que había en el texto. Pero al otro día por ahí te olvidas. ¿Por qué? Porque la memoria no funciona como una impresora. Tenelo en cuenta con que después de resumir o esquematizar, apliques una técnica para recuperar la información de tu memoria por tema, ya está. Después te toca repasar si podés una vez por día a la noche, en lo posible, o a la mañana, ni bien te levantás, y hacer un repaso semanal, que si no podés hacer el diario, con el semanal hay muchas chances de que estés. Así que sí, podés estudiar una unidad en un día, pero el punto es no pretender memorizar todo hasta el último punto y coma, porque por ahí te la pasas repitiendo 5 horas una misma unidad y al final igual tenés que hacer el proceso de repasar y repetirle la información a tu memoria para que la guarde por semanas e incluso meses o años. Repito, a largo plazo, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de guardar la información a corto plazo o a largo plazo. La idea es que aprendas, que guardes la información a largo plazo para poder rendir con seguridad y tranquilidad en el examen y que puedas concentrarte no solamente en saber la información, sino en responder el tipo de preguntas que hay en el examen, que eso va a depender de cada materia. Así que tenelo en cuenta, a esto es importante que te organices también como para saber el tiempo que te lleva estudiar cada unidad de la materia o de las materias que estás preparando. También va por ahí, porque muchas veces me cuentan de que intentan estudiar una unidad cada día, pero no les alcanza el tiempo. Entre que leen, que resaltan, que resumen y que se ponen a repetir, por ahí la unidad tenía 50 páginas y no tenés las horas que hacen falta en un día para estudiar esas 50 páginas. No pasa nada, no es obligatorio estudiar una unidad en un día, ni encerrarte 8 horas a estudiar todos los días te hace mejor estudiante universitario, ni te garantiza que vas a aprender mejor. Importa que te organices para que puedas aprovechar lo mejor posible las horas que tenés. Y para eso tenés que tener en cuenta de cada materia lo que te lleva a estudiar cada unidad. Después, otro error es encerrarte en el miedo a rendir. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestro cerebro tiene un sesgo llamado sesgo de confirmación, que lo que busca justamente es confirmar, tal cual dice el nombre, que lo que creemos en nuestra cabeza es así en la realidad. Así que si vos crees que no vas a poder, que la materia es muy difícil, que vas a desaprobar, tu atención va a buscar señales de que eso que estás pensando es así. Y acá entra el famoso autosabotaje, que seguramente lo escuchaste nombrar. ¿Por qué? Y porque si vos pensás que vas a desaprobar, ¿qué va a pasar? Vas a dejar la materia para estudiarla a último momento. Y resulta que la materia tenía 100 páginas. Y no podés estudiar esas 100 páginas 2 días antes de rendir. Entonces no te presentás. O si te presentás habiendo visto de las 10 unidades una y desaprobás. Eso es el sesgo de confirmación operando. No es tu destino, no significa que no sos capaz, es que tu sesgo de confirmación te está llevando a confirmar que tu realidad es la que creías.
¿Cómo se soluciona esto? Empezá a notar lo que pensás y lo que crees de vos mismo y del estudio. Si pensás que vas a desaprobar, que no podés, que la materia es muy difícil, y empezá a contradecir esa afirmación que te estás repitiendo en tu cabeza con la afirmación contraria, es decir, por ejemplo, voy a aprobar, y también anotando cómo vas a evitar llegar a ese resultado. Armando una rutina, estudiando menos horas todos los días, pero de manera constante, en lugar de intentar estudiar todos los días antes. De esa manera le vas enseñando a tu cabeza que la realidad es diferente a la que venías creyendo hasta ahora. Otro error, escuchar todo lo que te dicen tus compañeros de cursada o estudiantes de la materia que ya cursaron. Viene de la mano con encerrarse en el miedo a rendir. La cantidad de veces, no las conté, pero fueron un montón que vinieron mis estudiantes de las tutorías uno a uno a contarme que le tenían miedo a una materia porque sus compañeros les dijeron que era muy difícil lo que todos desaprueban. Y cuando yo les pregunto, ¿pero a vos realmente te parece difícil la materia dejando de lado lo que dicen? Y me dicen que no, que la entienden y que pueden responder las preguntas que hacen los profesores en clase, es sinónimo de que no te tenés que dejar llevar por lo que digan tus compañeros de cursada. Hay una realidad acá que tiene que ver con los conocimientos previos que cada uno tiene. Los conocimientos previos son los conocimientos que tenemos de antes, lo que sabemos relacionado a un tema. En este caso estamos hablando puntualmente de una materia. Puede que una materia te pueda resultar fácil porque tenés conocimientos previos relacionados a esa materia. O puede que te resulte difícil por la misma razón, porque no tenés la suficiente cantidad de conocimientos previos. Pero eso se aprende. No es que la materia sea un cuco, es que a veces hace falta una base cognitiva para que nos resulte más fácil entender, memorizar y aprobar. Pero no te dejes llevar a ciegas por los comentarios de otras personas, porque ahí dejas de focalizar la atención en lo que vos necesitas y en las herramientas que puedes conseguir y te vas al escenario más fatalista y entra la ansiedad a jugarte en contra y eso hace que estés procrastinando rendir por varios llamados de exámenes. Estudiar solo para saber el contenido de la materia. Deni, pero lo tengo que saber. Sí, perfecto, lo tenés que saber, pero lo tenés que aprender como para responder el tipo de consignas del examen. No solamente saberlo, no solamente más o menos entenderlo o explicarlo. Si a vos te evalúan pidiéndote desarrollo del contenido, tenés que poder desarrollar el contenido. Esto quiere decir que tenés que pensar un método de estudio que te permita guardar la información de tal manera que puedas recuperarla para resolver las consignas. Si, por ejemplo, te piden que en un examen, ¿no? Supongamos una instancia de examen final, que el examen es oral. No te quedes solamente con que es oral. Pregúntate qué tipo de consignas te van a pedir. Te hacen preguntas de desarrollo de cada uno de los temas, pero además tenés que relacionar los diferentes temas entre sí. Tenés que estudiar de manera que puedas responder ese tipo de preguntas. No podés quedarte únicamente con leer y resaltar como método de estudio, porque no está completo ahí. Necesitas leer, resaltar, resumir, porque el resumen te va a ayudar a descartar información y poder focalizarte en memorizar lo que te van a preguntar. Y aparte de eso, falta la parte de relación. Bueno, tenés que agregar o una red conceptual o un esquema que te permita relacionar los diferentes temas entre sí. Y esto lo hacemos materia por materia. De la mano de este error de estudiar solo para saber el contenido de la materia, justamente viene el no tener un método de estudio más que leer y resaltar, que ahí está incompleto.
a menos que fuera una materia muy, pero muy cortita. Si me decís, me evalúan 10 páginas y tengo que elegir opciones, bueno, ahí es otra cosa, pero no suele pasar en la realidad universitaria, por eso es un método de estudio que queda incompleto. Aparte hace falta igual repasar y recuperar la información, incluso en ese caso. Evitar resumir porque es una pérdida de tiempo. Yo sé que se puso de moda en los últimos años criticar al resumen porque según la ciencia no es la técnica más efectiva. Los invito a buscar papers del tema de técnicas de estudio para que vean que resumir puede resultar menos efectivo en comparación a otras técnicas de estudio que tienen otro fin. El fin del resumen no es que vos memorices todo. El fin del resumen es que empieces a memorizar, sí, a través del descarte de información, es decir, que de 100 páginas te queden 50 y que vos esas 50 puedas memorizarlas recuperando la información de tu memoria con otra técnica de estudio, o sea, repitiendo, o sea, con un active, con un mapa de inteligencia. Así que esas afirmaciones de que el resumen no sirve porque es la menos efectiva de las técnicas de estudio están distorsionadas en realidad. El resumen sirve, y ni hablar de que los métodos evaluativos justamente están hechos como para que el resumen sirva. No tenemos unos métodos evaluativos tan novedosos que hacen que podamos aprender sin resumir. Así que ojo con no resumir. Yo entiendo que por ahí lleva mucho tiempo, pero el problema de raíz ahí está en la organización. No tiene la culpa el pobre resumen te ayuda a probar. Descuidar tus hábitos, alimentación, ejercicio, que ya lo mencioné anteriormente, consumo excesivo de redes sociales y el tipo de contenido. Bueno, excepto por el ejercicio, voy a ir uno por uno. Alimentación. Recordá que la comida es el combustible que te da energía para poder estudiar y es importante que no lo descuides porque impacta cómo te alimentas en el funcionamiento de tus funciones ejecutivas, memoria, atención, procesamiento del lenguaje, entre otras, ¿sí? Que las necesitas para poder estudiar, aprender, aprobar. Yo sé que está esta tendencia durante los días en que rindo, me alimento a base de Doritos. No tengo nada en contra de los Doritos, es un ejemplo, a mí me encanta, pero no podemos desayunar, almorzar, merendar y cenar Doritos durante una semana seguida. No vamos a tener energía. Entonces, ojo, no descuides tu alimentación. Si te cuesta organizarte con eso, porque tendés a saltearte comidas, que ojo, a mí me pasa, ¿eh? Yo acá no vengo a hacerme la señorita perfecta, me pasa. Em, pero hay estrategias como hacerte comida para varios días, para aunque sea ir picando en los momentos en que tenés poco tiempo, pero no dejar de comer y comer lo más sano posible. Fíjate que no te estoy diciendo que tenés que tener una dieta fit de internet, te estoy diciendo que tenés que alimentarte lo mejor posible, lo más sano posible, porque es tu combustible para aprender. El ejercicio ya le dediqué un punto completo. Consumo excesivo de redes sociales. El doom scrolling, que es scrollear sin ningún tipo de sentido, lo que hace es activar tus circuitos dopaminérgicos y que te vuelvas adicto a la dopamina, que es la hormona del placer. Eso hace que después te resulte más difícil hacer esfuerzos cognitivos. Estudiar te va a resultar más difícil si te la pasas 5 horas scrolleando en redes sociales, porque requiere más esfuerzo y estás acostumbrando a tu cerebro a otra cosa. Así que ojo con la cantidad de tiempo que pasas consumiendo redes sociales, porque te puede jugar en contra. No demonizo para nada las redes sociales, no es que sean malas, puedes aprender, hay un montón de contenido entretenido que te hace reír y no está mal mientras lo hagas con conciencia y no te absorba
la mayor cantidad de horas que tenés disponibles aparte del trabajo y del estudio. Y también hay que tener ojo con el tipo de contenido porque no da lo mismo ver noticias negativas que por más que haya una realidad allá afuera, no te digo que vivas en un tupper, si vivís consumiendo ese tipo de contenido, tenés que tener en cuenta que el cerebro no diferencia la realidad de la fantasía, no diferencia lo que está viendo en una pantalla de lo que te está pasando a vos. Por eso, cuando en una película se pierde la mascota, lloramos, porque tu cerebro piensa que eso sí está pasando, no racionalmente, pero se activan los circuitos cerebrales porque está chequeado que no distinguimos que lo que pasa a través de la pantalla no nos está pasando a nosotros. Entonces, si todo el tiempo consumís contenido que te hace pensar que todo está mal, vas a estresarte, te va a dar ansiedad y vas a focalizar tu atención, que es tu mejor arma, en cosas negativas que te impiden focalizar la atención en el estudio. Yo te la tiro, vos después decidirás. Ya te digo que mis alumnos que aplican estas recomendaciones se dan cuenta de que tienen mucho menos estrés, menos ansiedad, porque empiezan a ser conscientes de qué contenido consumen. Y esto es algo que te fundamento a partir de los estudios neurocientíficos que hay. Y no incluir tus distracciones en tu rutina, yo sé que puede sonar medio raro, pero si te distraes usando el celular, viendo una serie, en lugar de resistirte, porque lo que resiste persiste a nivel atencional, dale un lugar en tu día a día, en tu semana. Obviamente no en la pausa de estudio, porque después te vas a quedar ahí 5 horas viendo el celular. Pero después de estudiar, date un rato para scrollear, date un rato para mirar una serie. Obviamente va de la mano el darle lugar a las distracciones en la rutina con estudiar con el tiempo suficiente y organizarse, ¿sí? Yo no me canso de repetir que el problema de raíz siempre o casi siempre es la falta de organización cuando hablamos de que no puedo hacer otra cosa aparte de estudiar. Acá hay un comentario de una alumna que, entre otras cosas, aplicando también estas recomendaciones, dice: Hola Denise, te comento que aprobé 3 materias, una fue un final oral, súper feliz gracias a tus técnicas de estudio, pude concentrarme y focalizar sin problemas. Gracias. Para que veas que sí se puede, que hacen falta herramientas, pero está totalmente a tu alcance. Y para cerrar esta clase, dejo un ejercicio que es que anotes tu rutina teniendo en cuenta que vas a evitar cometer estos errores de los que hablamos. Te dejo unas preguntas disparadoras para ayudarte. ¿Qué tendrás que cambiar? ¿Cómo serían tus horarios de estudio? ¿Cuántas horas por semana estudiarías? ¿Y qué tendrás que hacer para amigarte con los hábitos que te llevan a aprobar? Yo te dejo estas preguntas. Tómate un ratito para hacer este ejercicio, para anotarte una rutina, porque es el primer paso para empezar a organizarte mejor y para disfrutar más del estudio. Nos vemos ahora sí en la próxima clase. Te deseo todo el éxito, que apruebes todas tus materias.